Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando nos estén escuchando. Los saluda Nacho Rapari en un nuevo episodio de Perdidos en Pandora duele decirlo, pero hoy con mi estimadísimo Diego Di Marco del otro lado, no porque me duela que esté Diego del otro lado, al contrario, me da mucho placer, pero bueno, ya porque no puedo decir, con mis estimadísimos Diego Di Marco y Lucas del otro lado, a quien le mandamos un abrazo. Ya está enterado de lo que vamos a hablar hoy y está muy expectante de escucharlo. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo estás, Dieguito? Episodio que propusiste vos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, estuve negando todo el día, todos estos días, que hoy vamos a hacer solo dos a partir de ahora. No, obviamente, como dijiste vos, no por vos, Nachito, pero bueno, le mandamos un saludo grande, un abrazo a Luquitas. Lo extrañamos y bueno, trataremos de hacerle honor también a su ausencia y episodio que propuse yo en venganza de todas las otras películas que por ahí yo no hubiera visto si no fuera por el podcast. Bien, bien, perfecto. Bueno, quiero hacer una pequeña introducción al respecto sobre el episodio que vamos a grabar hoy, que puede resultar a simple vista polémico, porque es algo de lo que no se suele hablar tanto, más allá de algún videíto en YouTube que pueda haber explicando los desastres que fueron estas películas, o cómo arruinaron básicamente en el cine a este personaje tan entrañable, del que bueno, también estamos grabando este episodio porque bueno, estamos en vísperas del Batman Day. Eh, y Diego tuvo la ocurrencia, porque la verdad que al principio me hizo ruido, pero después me lo puse a pensar y digo, che, está bien esto. Porque como dije recién, no se habla mucho de estas películas más que para algo irónico, un contenido medio veitero. Y creo que es una gran decisión analizarlas en un contexto y, bueno, con otros ojos, ¿no? Que vayan más allá de el odio desmedido hacia estas películas, que bueno, se entiende, obviamente por muchas razones que también vamos a elaborar, pero bueno, no veo mal que las traigamos en este espacio y bueno, las charlemos de la manera en que charlamos todo. Digo todo esto porque vamos a hablar de las Batman de Joel Schumacher, Schumacher, vamos a decirle Schumacher, creo que está bien así. Películas que, bueno, obviamente todo fanático de Batman sabe lo que implican, saben lo que implicaron en su momento, y muchos incluso, que no estoy tan de acuerdo con ese comentario, ya nos meteremos un poco con eso también, dicen, bueno, hay que agradecerles a estas películas de todas formas que hayan sido la causa para que después Nolan haga su trilogía del Caballero Oscuro, ¿no? O sea, como que la única virtud que tienen es básicamente haber sido un puente para eso. Pero bueno, las Batman de Joel Schumacher. Contextualicemos un poco cómo nacen estas películas, ¿no? Joel Schumacher ya era un director bastante conocido, había hecho películas importantes, Día de Furia, entre ellas, ¿no? Un clásico con Michael Douglas. También había hecho El Cliente, no, A Time to Kill fue después de Batman Forever, pero bueno, ya era una persona conocida en la industria. ¿Y por qué llega Joel Schumacher, no? Tengamos en cuenta que la primer Batman de Joel Schumacher, que es Batman Forever, sería la tercera parte de lo que inicia con Batman 89, ¿no? Dirigida por Tim Burton y con Michael Keaton. Batman 89, como todos saben, tiene una secuela que es Batman Regresa, Batman Vuelve, Batman Returns, que en su momento, más allá de que la película le fue bien y hoy está considerada, bueno, o sea, en un altar de las películas de Batman, en su momento no generó para Warner lo que hubieran querido que generen, porque Tim Burton, convengamos que en ese momento como que fue un poco más en esa búsqueda de oscuridad del personaje, en esta gótica realmente gótica, o sea, porque la ciudad gótica creada por Tim Burton era realmente gótica, no como después pasó con las pelis de Schumacher, y dijeron, che, no sé si Tim Burton debería ser el responsable de hacer la tercera entrega, ¿no? Hay muchos que dicen eso, otros que, sin embargo, dicen que Tim Burton no quiso hacerse cargo de la tercera entrega, pero sí se hace cargo como productor y eligen a
Joel Schumacher, ¿no? Y acá, bueno, ya empiezan todas las cuestiones de las que vamos a hablar. Ahora, yo tengo 30 años, Dieguito tiene 5 más que yo, lo mandó él muere, pero bueno, va a recordar mejor, obviamente, cuál fue el primer contacto que tuvo con esta película, así que, Dieguito, te invito a que cuentes a la audiencia cuándo descubriste Batman Forever. O va, capaz viste primero Batman y Robin, no sé cómo fue tu experiencia con estas pelis. Esta semana saliendo del episodio hice un poco de la tarea y le pregunté a mi viejo, eh, O sea porque que recordaba. no te acordás. No, no, me sucede que, por ejemplo, no tengo ese recuerdo de decir, vi esta película en el cine y ese día yo recuerdo que me cambió la vida. No, lamentablemente no lo tengo. Entonces, pero sí, por ejemplo, me acordaba que Batman y Robin la habíamos ido a ver al cine de Caseros, eso sí me acordaba, me acuerdo por el túnel. Y tenía la duda de Batman Forever porque se estrenó en el 95, y entonces es como que digo, no me acordaba y me dijo que sí, que también la habíamos ido a ver. No recuerdo más que eso. Sí me acuerdo. Todas las veces que la daban en la tele, ambas películas. De hecho, cuando los VHS se empezaron a poder grabar también lo que uno veía, obviamente había hecho ese trabajo de artesano que uno hacía tanto con las películas como con la música, de comprar los cassettes, los CDs vírgenes y grabarlo. eh, y sí, me acuerdo que las detonaba. Batman Forever y Batman y Robin las detonaba totalmente. Así que esos son mis recuerdos, obviamente, eh, con la cabeza de 5 hasta 10 años más o menos, porque Batman Forever es del 95, ¿Y Batman y cuánto Robin es tenías del vos ahí en el 95? 5. 5 años, Nací en- justito. Claro, yo tenía 1 año, vos tenías 5, bien. Sí, eras Claro. chico. Ya capaz Era chico. puedes tener un recuerdo más formado de Batman y Robin, que es del 97. Exactamente, Claro. exactamente. Sí, 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 ¿Conservás totalmente. los VHS? No, no, es más, de hecho, me arrepiento porque del de Batman y Robin me acuerdo, perdón, de Batman Forever me acuerdo que tenía un cassette, un VHS que era de un diario o algo así que se llamaba El Expreso, que era el making of básicamente de Batman Forever. Y bueno, en algún momento, hace muchos años, cuando ya no teníamos más casetera, me habré quedado con 2 o 3 VHS, alguno que de hecho también no era mío, y lo tenía ahí, pero eran originales, entonces sí me los había quedado, pero después todos los que eran así grabados, lamentablemente pasaron a mejor vida. Bien, bien. Bueno, em, otra cosa que vale la pena aclarar es que en esa búsqueda, Warner, de, bueno, hacer un Batman más accesible, si se quiere, porque convengamos que quizás para nosotros hoy, que bueno, ya nos hemos sumergido en la historia de Batman en sus etapas más oscuras, ver Batman Returns no nos parece algo denso o pesado o que siquiera alcance un mínimo de la oscuridad, por ejemplo, que, en la que, bueno, se sumergió Matt Reeves con la última de Batman, ¿no? Pero obviamente hay que entender que en aquel entonces, en los 90 la mirada era otra, y también era otra mirada desde los ejecutivos, ¿no? Que bueno, en ese momento creían que hacer un Batman más familiero, con más reminiscencias a lo que había sido la serie de Adam West y demás, podía llegar a ser también una posibilidad de, más allá de triunfar en taquilla, romperla con el merchandising, ¿no? Con figuras, cosas coleccionables y demás, ¿no? Algo que para colmo fue más allá todavía con Batman y Robin, o sea, como que con Batman Forever quisieron empezar a explotar esa faceta y con Batman y Robin dijeron, bueno, vamos un poquito más allá. Yo la verdad que me pasa lo mismo que a vos, no tengo un recuerdo concreto de cómo descubrí estas películas, pero sí te puedo asegurar, porque eso sí me lo acuerdo, que vi primero Batman y Robin. No sé si en la tele, no sé si con un VHS alquilado, pero sí recuerdo que vi esa
Y lo recuerdo no por la experiencia de ver Batman y Robin por primera vez, porque no fue una película de la que nunca fui fanático, sino por el hecho de sorprenderme cuando me entero a tan corta edad que existía una Batman anterior que es Batman Forever, ¿no? Y esa sí me marcó. Esa sí fue una película que vi millones de veces, que amaba y que creo que no veo hace 20 años. Va, no veía porque, bueno, hice el repaso para este episodio como para ver también cómo envejeció, ¿no? Una tarea que, bueno, a veces cuesta hacer, pero en el caso de Batman Forever, la verdad que, más allá de algunas cositas que, bueno, vamos a comentar ahora, el recuerdo se mantiene con bastante cariño. No me pasó lo mismo con Batman y Robin, pero bueno, ahora ya, Prejuicio, puro prejuicio. eh, mira, te digo una cosa. Yo dije, bueno, con la mirada que tenemos hoy, capaz y con el respeto que tenemos para lo que significa la realización de una película, dije, bueno, vamos a encontrar algunas cosas que se puedan rescatar quizás, pero estuvo muy difícil, muy difícil. Y es más, te digo que lo de la batitarjeta de crédito, por ejemplo, que es una de las cosas que más se cuestionan, fue, fue una de las que más gracia me dio, te digo. O sea, me reí fuerte. No me acordaba del contexto encima en el que sacaba la batitarjeta de crédito. O sea, me acordaba la existencia de esa aberración, no así el momento en el que la presumía. Pero bueno, confieso que me resultó simpático, no así, bueno, varias de las otras cosas que hay en la película. Pero bueno, empecemos con Batman Forever, ¿no? Año 95, Michael Keaton tampoco continúa como Batman, entonces ya tenemos a un nuevo Bruce Wayne, ¿no? Que es nada más ni nada menos que Val Kilmer, que bueno, ya era un actor de renombre en ese momento, todavía tendría, o sea, continuaría, mejor dicho, su etapa de crecimiento profesional, pero ya en ese momento era como una figura conocida, ¿no? Eh, Entendemos, obviamente, que es una secuela directa de Batman Vuelve, porque bueno, vemos que Alfred sigue siendo el mismo, vemos también que el comisionado Gordon sigue siendo el mismo, entonces decimos, bueno, a ver, podría El entender traje. el El, traje el también, traje hasta el momento en que el Joker perdón, que el Acertijo y Dos Caras irrumpen en la Baticueva, bien, en la mansión de Díaz es el mismo, con el símbolo en amarillo en bien. el pecho, que el de Michael Keaton. El de Michael Keaton tenía los pezones, no me acuerdo. No, Este sí, porque acá los batipezones aparecen, pero no con la misma profundidad de Batman y Robin. era más sutil. Era más sutil, exactamente. Era más sutil, el de Keaton no los tenía, porque si no, no se hubiera hecho tanto hincapié tampoco, ni tanto hate con ese diseño. Batipezón, vamos a llamarlo el Los batipezón. batipes. Sí, sí, Sí. sí. Pero sí, recuerdo que lo tenía, es más, me sorprendió verlo porque pensé que era una invención pura y exclusiva de Batman y Robin, pero estaba de manera sutil, no era como que vos lo veías como parte del traje y no desentonaba tanto. De hecho, el diseñador del traje, no puedo recordar el nombre ahora, pero hasta había justificado esa decisión en base, bueno, a la anatomía del cuerpo y la lógica de que tenga el pezón, pero a ver, te veo acá con una aclaración que querés hacer. Es más, paradójicamente, en la película, el traje este que vendría a ser como el mismo traje de Michael Keaton tenía sutilmente los pezones, y cuando saca el traje nuevo, que es ese del sonar que le dice a Alfred, no los tiene. O sea, es como al revés. Bien, bien, buen detalle ese. Pero bueno, más allá de estas cosas anecdóticas y no tanto, bueno, tenemos a un nuevo Batman y obviamente a un nuevo Bruce Wayne, que es Val Kilmer, de quien la verdad no... Val Kilmer ha manifestado en varias oportunidades y de hecho se profundiza mucho en esto en el documental que creo que salió en el 2021, Val, que creo que está en Prime Video, de lo que había sido su experiencia, su mala experiencia realizando Batman Forever, de la tortura que resultó para él el uso del traje, de que se sentía aislado, de que no sentía que estuviera ofreciendo una interpretación, sino que estaba
en ese traje que le imposibilitaba moverse, y bueno, la presencia de Bruce Wayne en la película tampoco es tan pesada como quizás lo podría hacer la de Christian Bale en la trilogía de Nolan, como para, bueno, decir, por lo menos Val Kilmer tuvo la posibilidad de explotar al personaje fuera del traje. De todas maneras, no lo recordaba así y obviamente por edad y por interés y demás, tengo muchísimo más conocimiento ahora de lo que implica ser Bruce Wayne, cosa que en ese momento cuando veía la película del chico no. Y la verdad que me parece que hizo un buen Bruce Wayne. O sea, yo sentía el personaje cada vez que lo veía. No sé si a vos con el rewatch te pasó lo mismo. O sea, no, la película no permite una profundidad demasiado elaborada, ¿no? Pero creo que está bien entendido en el guión que creo que había hecho Akiva Goldsman y no recuerdo si lo había coescrito con alguien más, ahora lo vamos a corroborar, pero yo creo que está muy bien explicada la dualidad de Batman y que si no se hubieran eliminado todas las escenas que se eliminaron, que incluso se pueden encontrar en YouTube, y existiera ese famoso Schumacher Cut, yo creo que toda esa dualidad estaría muy bien trabajada. Sí, yo creo que directamente no sé, al menos en lo que vimos, en lo que conocemos, no estuvo la intención de darle demasiada profundidad a Bruce Wayne, como sí lo tuvo, por ejemplo, Matt Reeves y lo tuvo Nolan. Está bien, Nolan, por ejemplo, ya sabía que iba a ser una trilogía, entonces como que tenés esa chance. Acá siempre, si bien, como venimos diciendo, si bien siempre es una continuación de la otra, nunca fue pensado como para darle un peso, para darle tanto peso al personaje de Bruce Wayne como sea el de Batman. De hecho, en diferencias de construcción en la narración, por ejemplo, acá en Batman Forever y en Batman y Robin, arrancan directamente con acción y Batman ahí como personaje, cosa que no sucede sí Sí, en Batman 22. sí, exactamente. No en Sí, las de Nolan, pero en Batman 22 sí. en Sí. Batman de Reeves, sí. Entonces, pero así todo creo que está marcado, porque de hecho, por ejemplo, en Batman Forever, eh, los dos villanos, que es tanto el Acertijo como Dos Caras, el Acertijo va en busca, en principio, de vengarse contra Bruce Wayne por cómo nace este villano en la película, que es básicamente porque lo echan porque está haciendo un invento este de la caja, No, pero donde, al acertijo. al Ah, acertijo. al Sí, sí. acertijo. Perdón, entendí que estabas hablando de dos caras. No, 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 del acertijo. Entonces, o sea, en principio su motivación es ir contra Bruno Díaz, no contra Batman. Claro. En cambio, Dos Caras sí, porque de hecho en la película vemos cómo es que Harvey Dent se termina transformando en Dos Caras y en parte podríamos decir que lo culpa a Batman. Algo curioso también que es que, si mal no me acuerdo, en Batman Returns se menciona a Harvey Dent, aparece, Está Billy D. Williams. está, y sin embargo para Batman Forever el acertijo sí estaba pensado como villano, pero no Dos Caras. Claro. Lo ponen después, algo que, nada, cosas que se podrían haber retomado ya de lleno, pero bueno, tiene como cierto peso el personaje de Bruce Wayne, pero no todo el peso que se le dio después con Nolan y Reeves. O sea, me desvío un poquito, pero bueno, me interesó lo que dijiste. O sea, para vos, el Bruce Wayne de Matt Reeves tiene como, qué sé yo, como su cuota de profundidad. No tanto, perdón, ahí tenés razón. No, Ahí me, pero a ver, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. O sea, es una discusión válida, ¿eh? es que en cierta forma siempre tiene peso, porque son la misma persona, aunque quieras diferenciarlo. Entonces siempre está esa dualidad, esa lucha interna de, bueno, a ver quién tengo que ser. De hecho, en Batman Forever, por ejemplo, uno de los grandes problemas de Batman es la falta de cariño, la falta de amor. Y en el momento que él se da cuenta que la doctora Chase Meridian, Nicole Kidman, realmente se decidió por Bruce Wayne y no por Batman, entonces ahí como que empieza, listo, esto se terminó Batman, que esto que el otro, qué sé yo. Eh, que es
el Bruce Wayne más enamorado que he visto. Sí, gran momento, me reí muchísimo, más allá del cringe que pudiera llegar a generar capaz en los que indudablemente prefieren la faceta más oscura del personaje, pero cuando Batman va a la medianoche a la casa de Nicole Kidman, ¿no? Y ella le dice que en realidad está conociendo a otra persona. Cuando él se va, tenemos ese famoso primer plano de la sonrisa que tantos memes nos ha regalado, y que la verdad me hizo muy feliz en el rewatch, debo confesarlo. Eh, claro, tal cual. Es una dualidad linda esa que se da, que se de alguna u otra forma también se trabaja un poco en The Dark Knight, ¿no? Más allá de que en este caso Rachel, que es, bueno, el interés amoroso, claro está, sabe que Bruce Wayne es Batman, pero bueno, se vuelve a trabajar la consecuencia bueno, esta doble personalidad bueno, lo que implica como para poder realizar su vida, ¿no? O la vida que quisiera realizar como Bruce Wayne, ¿no? Sin el traje. Pero bueno, en Batman Forever también se trabaja desde otra perspectiva, pero bueno, también está esta cuestión, ¿no? Por eso yo creo que es una película que más allá de las críticas que se puedan hacer, creo que entiende bien la esencia del personaje, las dificultades que enfrenta, y creo que lo entiende tan bien que desarrollándolo de manera prácticamente nula, queda muy claro, ¿no? Y uno puede apreciar la identidad o la verdadera esencia, mejor dicho, del personaje en esos momentos, ¿no? Eh, ya bueno, después uno ve lo que es el personaje de Nicole Kidman, totalmente sexualizado al extremo, con líneas de Totalmente. diálogo que son fuleras, eh, pero bueno, ¿no? Un signo de esos tiempos y que bueno, también tienen que ver con la figura de Joel Schumacher, ¿no? Un tipo abiertamente y confeso promiscuo, que bueno, ya en Batman y Robin elabora, ¿no? Eh, elabora esto bueno, la sexualización del héroe, ¿no? Que bueno, tiene mucho que ver con los trajes, tiene mucho que ver con distintas situaciones que se van dando a lo largo de la película, con esta presunta tensión homoerótica que hay entre Robin y Batman, muchísimas situaciones que pasa Robin también, pero bueno, ya nos iremos metiendo de a poquito en eso. Ahora, Batman Forever, si bien es una película más querida, si se quiere, que Batman y Robin, también es objeto de muchísimas críticas, negativas, obviamente, pero la verdad es que, a ver, la película arranca con una secuencia espectacular. O sea, toda la presentación de Dos Caras, de Batman llegando al lugar, de esta bóveda con ácido, o sea, la verdad que tiene una creatividad todo buenísima. La presentación de la ciudad es muy buena también, ya esto de una gótica, no gótica justamente, sino repleta de colores, con una estética, si se quiere, un poco más punk, algo que bueno, todavía no se había elaborado. Y la primera secuencia, la verdad, me sorprendió el nivel de creatividad con el que está realizada, ¿no? Em, pero bueno, ya tenemos la presentación del villano ahí. Dentro de un ratito ya tendríamos también la presencia de Edward Nigma, de Jim Carrey, y esto nos hace meter en la cuestión de, bueno, ¿qué fueron estos dos villanos, no? Dos villanos que, como bien decías vos hace un rato, ¿no? Hay un trabajo interesante por el hecho de decir, bueno, a ver, el Acertijo está obsesionado con Bruce Wayne, mientras que Harvey Dent está obsesionado con Batman y bueno, la unión de ellos tiene un sentido bastante interesante. Pero dos personajes muy over the top, o sea, que están al límite, va, no al límite, el límite lo pasan, pero, o sea, van mucho más allá del límite. Y dos personajes que, a ver, yo sinceramente, lo de Tommy Lee Jones me encanta, lo de Jim Carrey no tanto, pero bueno, no siento ni al Riddler, ni siento a Dos Caras, más allá de la moneda, de la dualidad entre los personajes y de esa decisión estética tan copada bueno, ¿no? Toda la apuesta en relación a Dos Caras, en la ropa, en los fondos, en esa mansión en la que, bueno, después el Riddler lo encuentra, pero dos personajes que son dos Jokers.
No sé vos cómo lo ves eso. Es que uno de los problemas para mí que tiene el guión de Batman Forever, un poco lo dijiste vos al principio, que arranca a querer volver a lo que fue Batman del 60, que fue algo que tanto en los cómics como en las producciones se quiso despegar para salir de ahí porque ya se estaba yendo todo muy a lo caricaturesco, demasiado. Y otra cosa muy asertiva también para esta época es que en esa época ya había arrancado Batman la serie animada. Y muchas estructuras de cómo se construyen los villanos en la serie animada, por ejemplo, arrancan desde que eran em- empleados de las empresas Díaz y que por algún motivo los terminan desvinculando y eso hace que entonces se genere un cierto una cierta obsesión por querer tomar venganza y bueno, entonces así se terminan convirtiendo en villanos, que es básicamente lo que pasa con Enigma, lo que decíamos en Batman Forever. Gran Yo creo nombre, que Edward Nygma. Gran nombre. esa, Sí. sí. Y bueno, acá también tenemos el tema, por ejemplo, de los actores en sí. Digo, Jim Carrey, si bien pongámosle, número 23 no la vi, pero Eterno Resplandor de una De mente sin Schumacher también recuerdo, encima. de Schumacher también. Pero entiendo que va más por un lado más psicológico, más... Perdón por la expresión, es una poronga, pero bueno, nada, se pasa, se pasa. pero Pero sí, sí, bueno, es otra cosa, también con un Jim Carrey over the top, ¿eh? Pero bueno, nada, va por otro lado, va por otro lado. pero, pero por ejemplo, recién en el Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, vemos hacer un papel que sea despegado de la comedia. The Truman Show, un papel más dramático, pero en cierta forma tiene más algunas cosas de comedia también. Entonces acá, y era cuando hizo Batman Forever, era Sí, es un big su moment. clímax Sí. de actuación, su auge. Entonces como que era muy difícil que haga de otra forma. E insisto, todo muy empapado de lo que era la serie animada, que si bien tiene episodios y ciertas cosas que tal vez no son tan para, para las infancias, pero no dejaba de ser un dibujo animado de los 90 que era para los niños en ese Claro, pero, momento. pero en muchos momentos, como bien decimos, más serio que las propias películas de Schumacher. Sí, 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 sí. pero bueno, tenían como estaban en ese mood. De hecho, por ejemplo, Ciudad Gótica, de Batman, tanto Batman Forever como Batman y Robin, estéticamente son muy similares a la Ciudad Gótica de la serie animada, que de hecho es más una metrópolis, ciudad gótica, porque tiene esas esculturas de como si fuera la antigua Sí. Grecia, esos edificios altísimos que te da la impresión como de que la clase baja está abajo y la clase alta está arriba, Eso se retoma literalmente. mucho, bueno, me lo habías dicho vos, más allá de los gadgets y demás, o sea, la ciudad también tiene una estética muy similar a la de los juegos de Arkham, Arkham Asylum, Arkham Knight. Ciertas cosas las han retomado, los artilugios que tiene en algún momento el Riddler, las han retomado, eh, pero es una ciudad gótica que es muy estrafalaria, Sí, esa sería la palabra argentinizada, ¿no? sí. Es muy estrafalaria, por eso tiene también esos personajes, pero no solo esos personajes, la gente que vive ahí es así. Eh, entonces, bueno, creo que en Batman Forever se quedó ahí. Batman como que mantiene un poco la seriedad en Batman Forever. En cambio, los villanos se, se pasan Claro, como está se tan de moda decir exceden. ahora, se pasan tres pueblos, ¿no? Eh, Claro. pero bueno, algo que quizás me hace un poco de ruido, pero creo que tiene que ver más con. Porque, a ver, la interpretación de Jim Carrey encima es recontra física, todos los bailes que hace con el bastón me encantan y demás, pero bueno, me pasa eso. O sea, que siento que los dos personajes
son dos Jokers más que dos caras y el Riddler, el acertijo, y después que, a ver, Batman y Robin te puede parecer una porquería, pero todo en Batman y Robin es armonioso en relación a lo que se plantea, ¿no? O sea, es un Batman para todo lo que hay, es un Robin para todo lo que hay, son villanos, la ciudad, o sea, todo, salvo Alfred, en Batman y Robin está en sintonía. En Batman Forever es como que, bueno, más allá de que se empieza a acercar Schumacher a un tinte más estrafalario, es como me diste la idea vos recién, no lo había pensado. O sea, tenemos un Bruce Wayne, un Batman que no tiene tanto que ver con eso, y mismo tampoco tiene que ver Dick Grayson, ¿no? El Robin de Chris O'Donnell, que está mucho más contenido en la película. De hecho, tuvo una buena recepción el personaje, y eso es lo que le permitió después llegar a Batman y Robin, pésima decisión, por bueno, diversos motivos que ya conocemos y que de alguna u otra manera empezaron a sepultar la carrera de Chris O'Donnell. Eh, pero bueno, sí, capaz me pasa eso. Obviamente también en Batman Forever están los séquitos de Harvey Dent, de Dos Caras, de la misma manera en el que vemos en Batman y Robin a los séquitos de Mr. Freeze, del Doctor Frío, también estos boludos que van atrás de él, que solamente los escuchas gruñendo o cayéndose, ¿viste? Pero bueno, me parece capaz en Batman Forever como que todavía no se animan por completo a ir a lo 100% Kiss, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, en definitiva, para bueno, retomar algo que comentamos al principio del episodio, siempre se dijo que bueno, Batman Forever es una de las películas más editadas y manoseadas de la historia. Supuestamente, según Schumacher, su versión duraba 2 horas 40 y tenía varios momentitos que algunas escenas eliminadas salieron en el DVD, como dije anteriormente, se pueden encontrar en YouTube, una muy buena particularmente. Pero bueno, por ejemplo, se decía que la película en realidad empezaba con dos caras escapando de Arkham, eh, que bueno, algo que dicen hubiera estado bueno como para, qué sé yo, contextualizar al villano de otra forma y no presentarlo directamente en el momento en el que lo presentan, cosa que de todas maneras no veo mal. Pero lo que tenía la escena es que cuando descubrían que dos caras se escapaba, encontraban en la pared escrito, creo que con sangre, The Bat Must Die, ¿no? O sea, el murciélago debe morir. Y bueno, ya ahí pasábamos a la secuencia con la que inicia la película. No a la secuencia de Batman calzándose el traje. ¿No? Otra de las cosas polémicas que ha hecho Schumacher con el personaje, sino, bueno, el momento en el que se enfrentan por primera vez. Después también hay un momento, como recordarán, cuando, bueno, vos, Dieguito, ya habías mencionado hace un rato, cuando el acertijo y Dos Caras llegan a la mansión Wayne, en un momento vemos que Dos Caras le dispara a él, y cuando se despierta, y ya pasamos al clímax de la película, en esta escena eliminada, primero cuando despierta, Bruce Wayne no, está con una suerte de amnesia, ¿no? Eh, lo encuentra Alfred, eh, y ahí cuando Alfred le empieza a hablar con esos diálogos que, bueno, siempre tienen entre estos personajes, no acá nomás, ¿no? Sino en, bueno, toda la historia, él empieza a recordar su trauma, empieza a recordar el descubrimiento del murciélago, y hay un momento bastante impactante en el que, bueno, vemos a ese murciélago medio raro con el que él tiene flashes en la película, es un murciélago bastante grande, que claramente no es natural, y bueno, como que en un momento el murciélago se acerca y Val Kilmer queda con los brazos abiertos, enfrentado al murciélago, la cámara gira, y bueno, es la manera de contar en la película que él básicamente termina enfrentando el miedo, termina aceptando su dualidad, y en ese momento él ahí dice, cuando Alfred le pregunta, I'm Batman, ¿no? Y bueno, ya ahí la película va hacia el enfrentamiento final. Enfrentamiento final que no recordaba porque yo la película la veía siempre doblada, que en un momento Robin cuando salen de la orilla
dice, o sea, en el idioma original, no me acuerdo la textual, pero como una especie de Santos recorcho, mis Batman, algo así, ¿no? Sí, sí, un Eh, santo no, no, resbaladizo o algo así, porque era como una algo estructura así, de hierro. Era eso mismo. una isla ficticia que crea el acertijo para hacer, para recibir todo el intelecto de la gente con el aparato de la caja y se empieza a mover, primero que se resbala y dice algo así como Algo Santas así, sí. resbaladas, una cosa así. En claro homenaje a la serie de Adam West, ¿no? Así que bueno, ya vamos a pasar a Batman y Robin, pero antes de irnos con esta peli mucho más polémica, muchísimo más polémica, te pregunto, Dieguito, eh, cosas, brevemente, ¿no? Cosas que le criticás, que te parecen medio imperdonables en Batman Forever y cosas que te encantan. Es difícil encontrarle, para no entrar en la comparación con el Batman más formal que ya hoy conocemos y que nos encanta mucho más. Entonces, qué sé yo, por ahí, no, la verdad que no se me, a Batman Forever no se me ocurre que criticarle. Me hubiera gustado la versión de 2 horas 40, algo que para esta clase de películas en esa época En ese no, momento, en sí, ese sí. momento no Hoy es existe. la norma, más allá de que estén tratando de Claro, cambiarlo, pero sí, 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 sí. exactamente. Eh, Así que no sé, me hubiera gustado tal vez un poco más de profundidad también en Robin, eh, que si bien tiene bastante participación en la película y se mantiene bastante también esa dinámica justamente del dúo dinámico, donde Batman se toma esa posición de padre, que de hecho también está marcado en distintas escenas, hay como algo muy marcado con el tema de cuando se agarra la mano, que en un momento uno lo saca al otro, después el otro lo saca al otro y Eso es así. hermoso. Especialmente cuando, o sea, cuando llegamos a la segunda escena en la que pasa eso, cuando Robin lo rescata a él, es emocionante. Sí, porque es como lo que no pudo hacer con su familia, él logra hacerlo. Pensé que ibas a decir lo que no pudo hacer Batman y Robin, pero bueno, ya sí. Está bien, está No, bien. no sé, porque te dicen todo eso. Encima, en Batman Forever no es tanto. Eh, No, 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 no. Esas cuestiones tan polémicas en Batman. A ver, Batman Forever, creo yo. Igual para no me dijiste qué es una de las cosas que más te gustan de Batman Forever. de Batman Forever, la escena, por ejemplo, de cuando van al circo de los Grayson, esa Bien. escena me encanta. Bien, bien, muy buena escena. Perfecto, perfecto. Me quedo con eso. Recuerdo también ese momento que contaba cuando él tiene como ese encuentro con el murciélago en esa suerte de flashback. Es también de alguna manera la justificación de por qué la película se llama Batman Forever. Pero bueno, si la buscan en YouTube la encuentran con facilidad. Eh, pero bueno, en definitiva concluimos, hay un recuerdo bastante, bastante alegre de Batman Forever, que incluso resistió el revisionado, al menos en mi caso, después bueno, tantos años. También una particularidad, ¿no? Las únicas películas de Batman, algo propio de la época, que ha contado con música, más allá de la música instrumental, que en este caso, bueno, Elliot Goldenthal reemplaza a Hans Zimmer con una partitura muy también A muy Daniel, recordada. a Daniel A Elfman. Danny Elfman, perdón, a Hans Zimmer, discúlpame, gracias por la Hans corrección. Zimmer viene después. Daniel Obviamente, Elfman. obviamente, cuando reemplaza a Danny Elfman después de Batman 89 y Batman Returns, Elliot Goldenthal, bueno, no genera lo mismo que generó en ese momento Danny Elfman, pero bueno, la verdad que a mí la partitura de estas Batman siempre me quedó en el recuerdo, ¿no? Sí, sí, porque Eh, lo retoma muy poquitito. Después, en realidad, época de auge también de videoclips y claro, por eso lo bandas, decía. de ¿Qué bandas. música, qué artistas hicieron la música de Batman Forever? Tenías a Está YouTube. YouTube, que de hecho, bueno, Bono también casi hace de un villano, Mephisto o algo así. Ahí está Me el jodé, videoclip mira, no sabía Hold eso. Me, Touch Me.
También está en YouTube, es una especie de cómic que está muy bueno. Y Sia, que no recuerdo otra canción, sé que es bastante conocido, cantante. También Kiss from the Roses, que si lo ven, el video es casi toda la película. Eh, Tenemos un clasicazo, ambos dos clasicazos, no así como Bien, su predecesora. bien, bien, perfecto. Lo que voy a retomar, porque esto es importante también analizarlo en Batman y Robin. Vos hace un rato dijiste algo muy acertado en relación a cómo está diseñada la arquitectura de la ciudad, como una ciudad que de manera muy marcada va para arriba o va para abajo, ¿no? O sea, y vemos a estos personajes abajo justamente, tan under, tan estrafalarios y demás. Hay un momento de Batman Forever cuando, bueno, Robin se chorea el Batimóvil, que, bueno, tiene un enfrentamiento con una suerte de maleantes que estaban por ahí. Ese momento no me gustó, lo confieso, no me gustó. Pero bueno, ya da una suerte de idea de, bueno, cuál es la concepción de Gotham bueno, el equipo que ha realizado esta película. Ahora sí, pasamos a Batman y Robin. Bueno, ya arranco caliente, porque bueno, a ver, Qué vamos a reconocer paradoja. una... Vamos, sí, 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 bueno, sí, exactamente. Una película en la que todos están muy calientes, ¿no? Donde hay un sex appeal latente. En Batman Forever también igual, ¿no? Hay un momento de Nicole Kidman cuando se encuentran ahí en el techo alrededor de la batiseñal que, bueno, presume el escote de una manera muy sugerente, pero bueno, en Batman y Robin todo eso crece muchísimo más. Ya tenemos, bueno, los primeros planos, obviamente ya con Robin, consolidado como Robin y Batman, calzándose sus trajes tan ajustados que marcan tanto, pero tanto el culo, con primeros planos, obviamente incluidos, del culo de cada uno, con el traje, ¿no? Tenemos los batipezones, tenemos una ciudad ya muchísimo, pero muchísimo más estrafalaria, muchísimo más punk. eh, un buen inicio de la película, más allá de eso, porque bueno, cuando tenemos a los dos personajes en la Baticueva, sale el Batimóvil con el famoso plano inclinado, ¿no? Que bueno, hacía reminiscencia a la serie y demás. Y que bueno, yo la empecé a ver y dije, che, capaz resiste. Y ya después, bueno, se empieza a ir todo al carajo. La relación entre Batman y Robin está un poco tensa ya, eh, y se tensifica cada vez más con la presencia de Poison Ivy y con, bueno, un Robin que acusa permanentemente a Batman. Ese es el conflicto básicamente que lo mantiene en la película, de bueno, no poder aceptar que Uma Thurman lo quiere a él, algo que bueno, a Robin lo frustra mucho. Eh, y vemos también algo que me dolió un poco a mí, ¿no? A ver, yo no sé cómo pensarlo con los ojos de la época esto, ¿no? Pues si hoy alguien está en Warner, obviamente no va a probar hacer una película así hoy por hoy. O sea, yo creo que nadie va a probar hacer una película así, ni siquiera tratándose de una fan-made directamente. Pero bueno, a ver, es una película que creo yo que el personaje ya tenía la suficiente mitología como para decir, bueno, tuvieron huevos, es lo que hicieron por lo menos. Vamos a reconocer eso. Tuvieron huevos, fueron más allá, no les tembló el pulso en lo más mínimo para nada. Pero bueno, con lo que decía hace un rato, me dolió un poco verlo a Robin tan humillado en la película constantemente. Porque hay muchísimas humillaciones en el personaje de Robin. Tenemos la primera, en ese plano bastante ridículo, cuando Batman le dice que no vaya, él va y Mr. Freeze lo congela y queda en una posición bastante particular. Vemos cómo Batman lo agarra como si fuera una caja, lo mete en el agua y bueno, con una pistolita láser calienta el agua en 2 segundos para sacarlo descongelado. Esa es la primera. Después cuando se cae en la guarida de Mr. Freeze, ¿no? Que se cae esa suerte de crema, helado, no sé qué era, todo verde, que Batman lo saca, está todo pegajoso, ya ahí tenemos otra más. Después el momento del beso con Poison Ivy cuando se saca él,
el plástico de la boca, Sí, no, un no látex, látex. era un plástico. Sí, una suerte de látex, sí. Cuando se saca eso, vos como que decís, bien, loco, al fin Robin se avivó de algo, más allá de que claramente se avivó Batman de hacer eso, cuando le pide previamente que confíe en él, porque eran compañeros, socios, bueno. Pero decís, bueno, che, al fin hizo una bien Robin. Y en ese momento, Uma Thurman lo empuja al agua y vemos una secuencia en la que mientras tanto Batman está atrapado por las plantas ahí, pero vemos a Robin intentando salir del agua que no puede, se ahoga a cada rato. Y es como que vos decís todo el tiempo, loco, lo humillan cada dos por tres. Aflojen un poco con el pobre Robin, ¿viste? Pero bueno, nada, qué sé yo, cosas. Eh, Hay muchísimo para criticarle a la película, algunas cosas más obviamente le vamos a criticar, pero bueno, Dieguito, vos que sos un alma mucho más optimista, ¿qué le rescatás a Batman y Robin? ¿Qué recordás con cariño? Va, no te voy a preguntar qué recordás con cariño, porque si no me vas a saltar con la nostalgia, con que te hizo feliz en su momento, que esto, que lo otro, que viste el VHS un millón de veces y no quiero ir ahí. O sea, decime realmente qué te parece bueno en Batman y Robin. Forever la reivindicamos, pero vamos a tratar de reivindicar, vamos a tratar de ponerle onda a Batman y Robin porque está difícil. Sí, está muy difícil. Fuera de la nostalgia está muy difícil, porque no lo había pensado verdaderamente las veces que lo humillan a Robin, que acá, o sea, sí, como decíamos en Batman Forever, el hecho de traer al Batman de los 60 se quedó con los villanos, ahora ya acaparó directamente absolutamente toda la producción, Y obviamente más allá, y y más más allá. allá también. De hecho, este guión tal vez los 60 hubiera ido fantástico seguramente. Sí, Eh, permitime dudar. pero ya está, era el personaje así, ya lo tenían así. Mm. Eh, Acá no, acá es Repite como Akiva Goldsman como guionista en Batman y Robin. En Batman Forever estaba Akiva Goldsman también con Lee Batchelor y Janet Scott Batchelor. lo que pasa que Para acá, por aclarar. ejemplo, ya Tim Burton no tiene absolutamente nada que ver, si mal no me acuerdo. No, no, ningún boludo. Mm. Ningún boludo. Entonces ya después. Es que acá también, bueno, un poco lo que dijo supuestamente Schumacher es que a él le dijeron hay que vender un muñequito, así que esto es así. Eh, las Sí, famosas decisiones de producción y bueno, listo. Hay que sí. ver, Val obviamente. Kilmer también la vio. Val Valky. Kilmer se fue, o sea, se fue también por su mala experiencia durante el rodaje y porque había cuestiones contractuales y Con el de santo. imposibilidad con el santo, tampoco una elección tan agraciada, ¿no? Pero bueno, nada, dijo, no, yo a esto no me presto. Y trajeron a George Clooney que dejó de vender café y Claro. ¿Qué eh, problema George Clooney en la película? ¿Qué que problema? es un actor, o sea, que yo no lo veo más. Bueno, acá, por ejemplo, como Es un Bruce gran Wayne, actor, pero no, no. eso sí, pero vamos acá en Batman y Robin. Como Bruce Wayne, no lo veo mal, más allá que le falta el físico totalmente. eh, pero como Bruce Wayne tiene esa cosa de señor galán podría tener Bruce Wayne. Un Te Bruce lo Wayne, tomo y ahora te hago el retruco, pero te lo tomo lo que decís porque es cierto. pero Y es una de después. las cuestiones que me bien predispuso a la hora de verla. Y después te voy a decir por qué eso se me terminó cayendo abajo. Pero lo que decís vos es un muy buen punto. De Podría hecho, haber sido un gran Bruce Wayne. De hecho, tiene una muy buena relación con Alfred. Lo pensaba, por ejemplo, en contraposición con la relación de Pattinson con el Alfred se me fue el nombre del actor, Sí, de Andy eh, Serkis. de Andy Serkis, donde un poco más y lo caga a trompadas. Y vos decís, loco, abrió una carta que era para vos y se jugó la vida. Sí. Y acá, por ejemplo, en Batman y Robin, que cuando descubre que Alfred tenía la misma enfermedad que la esposa de Mr. Freeze, va a la cama y le dice, te quiero, y lo abraza y lo besa, Te y quiero decís, viejo, le dice. te Te quiero quiero, viejo. viejo. Y decís, loco, mirá, al fin uno que se da cuenta todo lo que hace el tipo. Pero sí, después la película es como un recorte de ediciones de escenas
que si bien dentro de la película se mantiene, porque por ejemplo acá tenemos en claro también cuál es el objetivo de Frío y de Hiedra Venenosa, sobre todo de Frío, porque Hiedra Venenosa no Sí, llega. Edra está ahí. Sí, Te la tomo porque sé que sos bueno y querés tratar de ponerle un poco de onda a lo que te pregunté recién, pero está ahí. por eso ella es la primera que la cortan de raíz. Juan. Muy, muy buen chiste, sí. Pero Frío, vamos a decir, es como que casi que llega a completar del todo su objetivo, pero al menos sabemos que es claro y se cumple y es condescendiente siempre con eso. No, en ese sentido la película se mantiene. No se mantiene por las decisiones de características que le dan a la historia y a los personajes, eh, más allá de los batipezones, esto que decía de Robin, si bien muchas veces la relación entre Batman y Robin es un poco tensa, porque obviamente Robin va creciendo, al menos el primer Robin, que es Dick Grayson, el famoso Ricardo Tapia, y hay un momento donde ya quiere salir debajo del ala. Acá obviamente se apresura la historia por una cuestión de que es una película nada más. eh, entonces es como que eso se ve, Es que, pero es que- es que son dilemas masculinos, en realidad, ¿no? O sí, sea, a ver, acá la motivación de Robin no es a ver, querer salir, o sea, querer ser Robin y querer salir del ala protectora de Batman por una cuestión que no vaya más allá de que, qué sé yo, ¿viste? De las cosas que pasan con Poison Ivy y demás. De hecho, a ver, es una película en la que esas humillaciones que tiene Robin, que a mí por momentos me parecen de bastante mal gusto, tienen un poco que ver también con algo medio osado, hasta me animo a decir, ¿no? Porque esa escena en la que él está luchando por salir del agua, ¿no? Una escena que me hacía ruido de chico, obviamente no entendía por qué, hoy lo entiendo más. Es como una escena, ¿viste? Está filmada de una manera polémica, medio, o sea, es hasta como medio sexualizada con eso del tipo tratando de salir de la fuerza de las plantas y las plantas lo vuelven a agarrar. O sea, Schumacher era un tipo polémico, o sea, o que expresó su gran promiscuidad en estas películas, ¿no? Porque bueno, a ver, el tema fue acá, Schumacher después, un par de años, ya creo, no sé si 99, 2000, creo que 99, te mete 8 milímetros con Nicolas Cage, que es un policial de la reputísima madre, ¿no? Pocos policiales como ese. Em, pero en Batman y Robin es todo demasiado zarpado y bueno, lo que prometía ser un inicio interesante del personaje de Robin acá es eh, muy, pero muy, muy fulero. Y lo que sí, decías vos hace un rato, sí, no, digo que debería haber sido, digo, teniendo en cuenta que es el único personaje más allá del actor que repite ante su antecesora, tendría que haber sido por ahí un asentamiento del personaje en sí, y obvio, no una involución. cada vez está más dudoso. Claro, tal cual. Después, bueno, a ver, obviamente son los años 90, pero la perspectiva que tiene Schumacher de la figura femenina, porque a ver, son películas de Batman en las que la figura femenina tiene peso, pero bueno, a ver, tiene un peso que no va más allá no sé, la mujer seductora que hace Poison Ivy, o mismo que hace Nicole Kidman en la primera, qué sé yo, ¿viste? No, Intenta, es una mirada muy estética más que narrativa. intenta hacerlo narrativamente con, primero estética y después narrativamente con Batichica, cuando tiene ese Oh, enfrentamiento que le quiere hacer como la psicológica de yo soy del mundo actual y vos estás en un sí. mundo en blanco y negro. Entonces, no, ahora la mujer no hace esto, no, si vos haces esto, intenta hacerlo ahí, pero queda muy Claro, claro. colocado. Bueno, ¿sabes qué me hiciste acordar cuando ella después de varios intentos de descifrar el disco de Alfred con contraseñas muy boludas como Alfred, nada. em, Aparte eh, me causó gracia porque al lado tiene el contador de las veces que le pifia. Y evidentemente está el pedo, porque sí, no sí, sé sí, cuántas, olvídate.
No sé cuántas Olvídate. contraseñas intentó. Olvídate, creo que 5 o 6 fácil. Pero el final de esa escena, que después por eso toma más gravedad lo que hace Snyder en Batman versus Superman, hay un momento de mucha vergüenza ajena cuando ella descubre, primero que el descubrimiento de ella, o sea, sobre la identidad de Bruce y de Robin, es inexistente. O sea, ella ni se mosquea de que estuvo con Batman y Robin todo el tiempo. Y en el SCD aparece el logo fusionado de Batman y Robin de la película en rojo, todo diseñado por Alfred, obviamente, que es lo mismo que hace Zack Snyder después en Batman vs. Superman cuando aparece en la computadora con los logos de la Liga de la Justicia, ¿no? O sea, que vos decís, bueno, en los 90 te la entiendo, pasa. Ahora, Zack Snyder, como que ya estamos hablando 2016, ¿viste? Pasaron muchos años para volver a mandarse esa cagada y se la mandó igual más allá del cariño que le tenemos. Eh, pero bueno, lo que vos decías de Clooney hace un rato como Bruce Wayne es algo interesante, creo yo, ¿no? Porque, a ver, si bien George Clooney en ese momento era joven, las canas, el porte del tipo, la facha y demás, te dan como para pensar en un Bruce Wayne, viste, un poco más viejo en las películas, más allá de que uno piensa Michael Keaton, Val Kilmer y George Clooney, o sea, tres tipos que no tienen nada que ver, pero bueno, te la tomo. Ahora, Clooney me ponía muy nervioso mientras veía la película, está riéndose todo el tiempo, incluso Sí, tiene una sí. sonrisa cuando le está diciendo a Robin que Alfred está enfermo y que se está muriendo. Es como que la búsqueda de estilo de Clooney, ¿viste? Y su obviamente, autopercepción de sex appeal de la época, es como que, bueno, fueron mucho más fuertes que el hecho de tratar de hacer un Bruce Wayne que podría haber sido muy bueno. Ya como Batman, no hay manera, no hay manera. No hay manera y creo que por eso el Batman de Val Kilmer injustamente es bastante vapuleado también. Más allá de que tiene más cariño, yo creo que después de ver eso y después de ver la película con otros ojos, yo creo que es un Batman al que se tiene que reivindicar más. A ver si tenés, me puedes sacar de esta duda. En ambos casos usaron dobles para Batman, porque ahora, por ejemplo, la de Batman, y bueno, creo que con Batman vs Superman no, pero y mismo con las de Bale está el doble, que se me va el nombre siempre, que repite, hace de doble en varias películas, no solo la de Batman, Sí, pero en sí, sí. estas, Bueno, en Batman versus Superman se nota en la pelea en la guarida, antes de que Batman rescate a a Martha Marta. Kent, Sí. se nota por momentos que no es la mandíbula de Ben Affleck, se percibe. Y acá, en Batman Forever no me acuerdo tanto, pero acá hubo varias secuencias de las que percibí con notoriedad evidente, porque, o sea, no te estoy diciendo, sí, leí el dato, el doble era tal, pero te digo, con notoriedad evidente, percibí la participación de un doble en el traje, que bueno, es más que obvia. Y me hiciste recordar de otro momento también. La puta madre. Hay un... Mira, yo me río cuando lo veo. Es más, o sea, si estuviéramos transmitiendo en vivo, te pongo el plano acá. No sé si recordás, porque probablemente vos me hayas hecho la vivada, porque me conocés, de proponer este episodio, pero vos dijiste, no, pará, Batman y Robin, yo no me la fumo de nuevo, que se la fume él. Yo sé que se la va a fumar, porque hace mucho que no la ve, porque es obse y la va a querer ver, pero yo no me la fumo. Así que te pregunto si te acordás de este momento, cuando Batman lo atrapa por primera vez a Mr. Freeze. No sé si te acordás cómo es la secuencia, que el Batimóvil, o sea, Mr. Freeze lo congela en el aire, pero él sale eyectado, y en un momento vemos el plano de Mr. Freeze que percibe que se viene, y vemos como Bruce, o sea, como Batman llega, rompe el vidrio y lo saca. El plano siguiente no sé si te lo estás acordando, tu risa me sugiere que sí. Sí, sí. Está parado, está parado Batman y abajo está tirado Mr. Freeze, pero como si fuera un juguete. Es más, o sea, son dos muñecos los tipos. O sea, no es ni George Clooney, no es ni un doble. Encima están parados o sea, Batman está parado y Mr. Freeze especialmente tirado de una manera que vos decís, es un muñeco. Además está Schwarzenegger, la cara de Schwarzenegger completamente dura, inexpresiva, ¿viste? Lo que me cagué de risa. O sea, valió la pena ver la película por ese plano.
Es formidable el Sí, nivel de caradurez para meter eso. es eso y en la escena inicial en el Museo este de Ciencias Naturales cuando llegan Batman y Robin, que en un acto de magia más o menos le saca el arma con congeladora de Mr. Freeze y la cuelgan arriba de una estatua. Vos ves que está sostenido únicamente por la magia del cine, el arma ahí, Eh, porque vos lo pensás y eso de decir, eso debe pesar un huevo. Y en el lado que físicamente es imposible que pase eso. no, Es así. A ver, sí. es cine de superhéroe, eso está más que claro, pero hay cosas donde ya, o la escena donde que decís vos que para mí Clooney, o sea, el Batman, intenta recrear al Batman de Keaton con esa pose ahí media dramática, con la capa, y Mr. Freeze ahí que es un muñeco de cartón ahí tirado, que no se entiende aparte por qué es que lo desmaya, porque Sí, sí, también eso. O sea, él lo agarra y no es que está forzándolo, ¿viste? O sea, está tirado ahí semi muerto. sí, sí, y de repente lo desmayó. O sea, Sí. el tipo tiene una armadura que también debía pesar un huevo, y el otro, que era un peso pluma, de repente lo desmayó. Igual hay que reconocérselo, nobleza obliga. Schwarzenegger en la película está muy bien. La verdad que le mete una onda al personaje. Yo Hay un creo que momento. me gustaría leer el guión y, y ver si fehacientemente estaban absolutamente todos los chistes y frases con frío y hielo. Sí. Porque es increíble, creo que yo me imaginaba en los días de rodaje la gente se iba y cuando volvía venía con chistes nuevos para tirar con el tema del frío. Sí, bueno, es que en ese momento, o sea, hoy ves la película y decís, no, esto está escrito con ChatGPT. Pero en ese momento el chat no existía claramente y hubo gente a la que le pagaron por eso, pero yo te digo, le pagaron bien, ¿eh? Tienen muy buenos chistes. Hay un momento cuando Poison Ivy y Bane, mamá, o sea, otra cosa de Bane, ¿no? El tipo, o sea, cuando lo convierten en Bane, una criatura no pensante, indominable y que de la nada se termina convirtiendo en chofer, el tipo, ¿no? Pero cuando lo van a rescatar a Mr. Frío y Bane le trae el traje, Schwarzenegger muy enfáticamente dice, un servicio de tintorería que hace entregas. Otro gran momento de la película, otro gran momento. Schwarzenegger le puso mucha onda, no, por eso no resulta casualidad que el primer título, el primer nombre que aparece en los títulos es el de Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Sí, sí, es el de Schwarzenegger. Pero bueno, medio indefendible el asunto. Así que te pregunto de nuevo, ¿te quedás con algo de esta? Hay algo que más allá de la risa, de lo irónico? O sea, la conclusión en definitiva, por la que queríamos hacer este episodio es, bueno, porque queríamos darle un espacio de reconocimiento a Batman Forever intentar hacerlo con esta. Y bueno, estuvo más difícil. No, la verdad que sí, tal vez escenas. Reconozco que a nivel producción está muy bien hecha. De hecho, a nivel efectos, está bien, no tengo una tele 8K, así que si alguien la ve, no sé si estará la edición en 8K, pero No, 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 no pero creo. El 4K que está en Max, que no es un 4K físico, obviamente, pero ponele la persecución en moto cuando Batichica va a correr y Robin la sigue, que hay una carrera. Ese momento está muy bien y se ve de puta madre. En la versión 4K, los colores de la película se aprecian con mucho estilo. Más allá del exceso, se aprecian con mucho estilo. Igual, ¿sabes qué? Tengo una duda también y te la voy a preguntar a vos que tenés muchísima más cultura comiquera que yo. ¿Hay algún cómic en el que Batichica sea sobrina de Alfred? Que yo recuerde, no. Está bien. Eso es otra cosa donde le pifiaron mal, porque sí, ¿qué te costaba poner que es la hija de Gordon? O sea, Sí. no sé por qué esa decisión, La sinceramente. transformación de ella en Batichica también es una cosa. Mirá que
Ya, a ver, eh, la tercera de Nolan, que creo que es del 2013, si mal no recuerdo, 2012, no me puedo acordar, 2012. 2012, gracias. Tenía una Batichica que hoy por hoy un poco se la cuestiona también a Anne Hathaway. Eh, no, no, no. Gatúbel. Batichica, perdón, Gatúbera, sí, Gatúbera. eh, por bueno, el tratamiento que le suelen endilgar a Nolan a los personajes femeninos. Yo, más allá de que no soy fanático de lo que ha hecho Zoe Kravitz en The Batman, más allá de que me gusta mucho, no soy fanático, me quedo toda la vida con la Michelle Pfeiffer de Batman Returns. Más allá de que, bueno, ¿no? Ser otro tipo de de composición, ¿no? Pero lo de Alicia Silverstone en la película, pobre, la mataron. La mataron. Una transformación de un segundo, o sea, una transformación que implica un plano a otro. Eh, y bueno, y ahí te da pena, ¿no? Porque a Schumacher lo matan, a Akiva Goldsman también, obviamente, pero en Batman Forever, qué sé yo, creo que más allá de las cosas que se atribuye a la película, algunas conveniencias y demás, yo creo que realmente es una película. Realmente es una película, ya Batman y Robin, qué sé yo, No, es es que, complicado. por ejemplo, en esto que hablábamos recién, ¿no? De por qué decir que Batichica, que Bárbara, de hecho, no me acuerdo cómo se llama ahora, cómo la llama Bárbara, sí. Sí, Eh, creo que sí, sí, sí. pero bueno, el nombre del personaje en realidad es Bárbara Gordon, o sea, digo, muchas opciones no hay. Creo que fue esas licencias de guión para decir, bueno, se convierte en Batichica porque es la hija de Alfred y está ahí. Y bueno, nada, es Sí, como que porque la que... porque encima se sugiere, o sea, como que puede llegar a ser una hija, medio, o sea, porque era sobrina, pero se sugiere y podría llegar, o sea, bueno. También lo cómico es que él ya le tenía preparado el batitraje por si, bueno, pintaba que en algún momento se convierta en Claro, sí, Batichica, sí. sí, sí, sí. Después, repiten al final el plano de los tres corriendo en cámara lenta, que en Batman Forever estaba muy bueno, muy bueno. Es que, es que en realidad la estructura de ambas películas es Similar, casi sí. la misma. Sí, sí, es similar. Hasta repite hasta la escena donde, por ejemplo, en Batman Forever, que de hecho Bruce Wayne ahí no podía, estaba ahí que no podía recordar su trauma, y en Batman Forever se recuerda cuando se cae el florero con la rosa, y en ese momento que él está con Chase Meridian, es cuando empieza a recordar, repite después en Batman y Robin, pero solo que se le aparece la figura de Poison Ivy, pero repite estructuralmente casi todo, una y Sí, la otra. sí, sí, sí. De todas, bueno, sí, lo de Poison Ivy también es la mina usando las feromonas constantemente en toda la película. Bueno. Pero, ¿sabés qué pensaba recién también? Qué cómico esto de DC, que cada vez que hay una película fallida, porque bueno, Batman Forever, más allá de la. O sea, Batman Forever genera una grieta, ¿no? O sea, hay gente que la defiende, gente que no, pero en definitiva, bueno, dentro del universo de Batman se considera como una película fallida, ¿no? Pero es increíble cómo en DC siempre el retruco ante una película fallida es, ah, no, pero no está el corte original. O sea, no está el Snyder Cut, no está el Ayer Cut para Suicide Squad, no está el Schumacher Cut para Batman Forever. Es como, oh, viste, bueno, algo sale mal, pero Batman y Robin ya están en espantosa que ni siquiera hay un cut de un corte de esa película, ¿no? Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más en relación No, a. es que aparte te das cuenta que es una película pensada del departamento de marketing. O sea, Obviamente, todo el tiempo es sacar artilugios, bueno, y lo de la tarjeta sí, sí, es, sí. es tope de gama. Bueno, pero ¿sabes qué lo de la tarjeta? Sí, es indefendible. Es indefendible. Pero, a ver, uno tiene que entender a veces lo que se propone una película, ¿no? Yo creo que Batman y Robin se propone en todo momento ser una parodia, o sea, estamos de acuerdo en eso. El tema es cuando te vas de rosca con algunas cosas y de la batitarjeta.
Sí, es decir, se rosca, pero está simpático. O sea, me parece un simpático. O sea, no tiene nada que ver con Batman, pero bueno, lo compro, ¿viste? Me hace reír genuinamente. O sea, lo agradezco por eso, nada más. El resto de las cosas, más allá de algunas cositas que hemos mencionado y bueno, las risas involuntarias, porque también hay muchas, no me genera gracia. Ese momento, en cambio, es un momento destinado claramente a generar gracia y bueno, al menos en mi caso lo, lo provocó. Pero bueno, Diego, no sé si te queda algo más para decir de alguna de las dos, algo que te hayas acordado, que te haya quedado en el tintero. No, creo que me queda un buen recuerdo de Batman y Robin solamente por una cuestión nostálgica. Digo, cada tanto me gusta Volver eh, a la volver infancia. a... Es más, la veo con el doblaje, porque así la conocí, así la quiero ver. Pero no, no más que eso. Creo que por ahí, si uno juntara un par de escenas, podría decir, bueno, acá esto está bien a nivel en la película, pero no la consideraría en el canon de la franquicia de DC. Bien, pero Batman Forever sí. Batman Forever sí. Me Bien. gustaría realmente ver el Schumacher Cut. Bien, bien, perfecto. Bueno, hemos dicho muchas cosas que ya se dijeron, pero nos parecía interesante dedicar un tiempo a lo que, bueno, fueron estos dos fenómenos, por lo menos reivindicar un poco o bastante uno, que también se critica mucho, como lo es Batman Forever, y, y bueno, dejar en claro que lo que pasa en Batman y Robin es una cuestión de marketing, es una cuestión bueno, no tomarse en serio las cosas. De hecho, Batman y Robin tampoco terminó siendo el éxito que querían que sea. Lo fue Batman Forever, pero Batman y Robin no lo fue. No fue considerada una buena película, ni una película pasable, ni siquiera en su momento. O sea, ni siquiera el ojo o la mirada de los 90 resistió a Batman y Robin, así que bueno, imagínense la gravedad del asunto, pero bueno, siempre recomendamos lo mismo, ¿no? Hay muchísimas cosas que se dicen, pueden encontrar un millón de videos en YouTube hablando de los problemas, de todo lo que implican, pero bueno, está bueno hacer el ejercicio cada uno por cuenta propia, reverlas cuando, qué sé yo, antes de decir algo, si uno no lo tiene tan fresco, darse la posibilidad bueno, mirarla con otros ojos, porque los ojos de los que vemos cine constantemente van madurando, ¿no? Y bueno, es parte de la gracia de que estemos en esto, ¿no? De ir creciendo, de ir renovando la mirada, de ir entendiendo cosas que en un momento no se comprendían. Quizás en un asado hace un año te hubiera dicho, ay, mira, Batman Forever es medio una cagada también, ¿no? Y hoy la veo y digo, no, che, pará, no, hay que rescatar muchísimas cosas, ¿no? Batman y Robin, bueno, me hubiera evitado el disgusto, pero insistimos, hay que verla, hay que hacer el esfuerzo, hay que tener una mirada crítica y bueno, entender a veces cuáles son las cosas que no funcionan y por qué no funcionan, ¿no? Así que bueno, estimado, volvimos nosotros dos a la programación habitual. Comunicamos ahora a toda la audiencia que bueno, nos vamos a tomar un muy pequeño descanso de 2 o 3 semanas, eh, no solamente para descansar, sino también como para, bueno, diagramar cómo va a continuar el proyecto. Así que bueno, en redes, ya a la brevedad, estaremos anunciando varias novedades al respecto. No sabemos con qué episodio vamos a continuar. Obviamente va a ser una nueva temporada. Ya concluimos esta con un arco, o sea, hay un arco dramático incluido ya a lo largo de esta temporada de Pandora, ¿no? Así que bueno, obviamente como recordamos siempre, eh, síganos en nuestras redes, nuestro Instagram, @perdidos en Pandora. Nos pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube, como Perdidos en Pandora. Y bueno, les agradecemos que en Spotify califiquen y que en ambas plataformas se suscriban, activen la campanita para que se les recuerde cada vez que publicamos un nuevo episodio. Y bueno,
todas estas cuestiones parroquiales que hay que anunciar, pero que bueno, a nosotros nos sirven muchísimo si, bueno, tienen la gentileza de seguirlas, ¿no? Así que, bueno, Diego, te ha sido un placer volver a este dúo dinámico, justamente, que bueno, empezó con las bases del proyecto. Finalizamos la temporada agradeciéndole muchísimo a Emma Juárez, a Manuel Juárez, que bueno, se sumó hace ya 6, 7 meses a la producción, nos ha dado una mano bárbara. Quería destacarlo porque, bueno, no se lo suele ver, es una persona que opera entre las sombras y con mucha honra de ello, pero bueno, está presente, nos ayuda muchísimo y, bueno, también es responsable de que lleguemos a algo que nos satisface a todos los que formamos parte de este equipo, que ya no somos tantos, pero bueno, estamos igual y, bueno, obviamente también le mandamos un abrazo grande a Lucas y, bueno, le agradecemos todos los aportes que ha hecho a lo largo de estos años. Así que, bueno, Dieguito, no sé si vos querés agregar algo más. En caso de no ser así, No, cerramos. espérennos que pronto volveremos con más. Eso, estén Bien, atentos que para las próximas novedades. Atentos, bien, atentos para las bien. próximas novedades. Bien, si quieren ver Batman Forever y chusmear Batman y Robin, pueden hacerlo obviamente en HBO Max, que bueno, ahí está todo el universo DC en la plataforma. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande a todos y todas y les agradecemos por estar siempre del otro lado. Chau, chau, chau. Chau, chau.